Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a presentar el informe de laboratorio 3, el reactor de células inmovilizadas. Este está presentado por Laura Alejandra Pérez Pérez, por Valeria Miranda Gómez, por Carol Yesenia Quío García y por mí, María Fernanda Flores Espitia. Bueno, vamos a revisar nuestra tabla de contenidos. Primero vamos a describir las ventajas del uso de enzimas inmovilizadas y mostrar 3 aplicaciones en la industria. Por segundo, explicar la reacción mediada por la invertasa y su uso en la industria. Y tercero, explicar el procedimiento realizado para la inmovilización de las células y para la cuantificación de los azúcares. Cuarto, mostrar resultados. 5, realizar el balance de material en el reactor y mostrar los resultados. Y la discusión de resultados. Y por último, las referencias bibliográficas. Las ventajas del uso de las enzimas inmovilizadas. Para empezar, la inmovilización de las enzimas permite una mejora significativa de su estabilidad, lo que hace posible su empleo en producción industrial, como la es de los productos químicos, farmacéuticos, alimentos, en el tratamiento de residuos y entre otros. Sus ventajas son las siguientes. Tiene la fácil separación del biocatalizador, mejora estabilidad frente a disolventes orgánicos y temperaturas altas. El uso de reactores de lecho fijo o discontinuo sin necesidad de membrana para aislar la enzima del producto. Es posible la coinmovilización de otras enzimas. La posible reutilización del derivado, por lo que disminuyen los costos del proceso, lo cual es muy bueno. Y también tiene el aumento de la estabilidad de la enzima. Aplicaciones en la industria farmacéutica, obtención de antibióticos B-lactámicos y obtención de fármacos óptimamente puros. Este se obtiene industrialmente mediante la hidrólisis de la penicilina G catalizada por la penicilina G acilasas, inmovilizadas de E. coli o Bacillus megaterium. En la industria de alimentos, la aplicación que tienen las enzimas inmovilizadas son las siguientes. En la hidrólisis de proteínas, las enzimas proteolíticas se emplean para la modificación del contenido proteico de los alimentos. En la hidrólisis también de hidratos de carbono, también ayudan a la mejora de las características organolépticas de ciertos alimentos y ayuda en la obtención de edulcorantes y aditivos alimentarios. Son muchas las enzimas que se emplean en el procesado, en la preparación y la conservación de los alimentos, pero normalmente las enzimas solubles añadidas son inactivadas por el calentamiento. Una vez que el tratamiento se ha concluido, pues en ocasiones se permite que se continúe esa actividad para que los alimentos desarrollen el aroma y la textura deseados, pero estas no se reutilizan. En cambio, la inmovilización de las enzimas permite que estas sí puedan ser reutilizadas repentinamente en operaciones continuas o discontinuas. También de esta forma se ha conseguido hidrolizados de proteínas de trigo mediante el uso de la pectina y la proteasa coinmovilizadas en chitosan. Otro tipo de aplicaciones en la industria son las lipasas inmovilizadas de diversos microorganismos que se han empleado en la intensificación de aceites y grasas. Este método permite transformar el aceite de palma en su sucedáneo de la manteca de coco, componente principal del chocolate. Ahora tenemos la reacción mediada por la invertasa y su uso en la industria. Para explicarlo un poco breve, la invertasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de la sacarosa en sus monosacáridos constituyentes, lo cual es la glucosa y la fructosa, como podemos ver en las siguientes imágenes. Tenemos la sacarosa más el agua, produce glucosa y fructosa. En el uso de la industria tenemos en la confitería y repostería, que es el azúcar invertido, es más dulce que la sacarosa y ayuda a mantener la humedad, evitando la cristalización para los caramelos, chocolates rellenos y jarabes. En las bebidas se emplean los refrescos y licores para mejorar la solubilidad y el sabor. En la industria panadera favorecía la fermentación al proveer los azúcares simples que las levaduras puedan metabolizar fácilmente, haciendo que el proceso sea más rápido. Para el procedimiento de inmovilización de células, primero formaremos las perlas de alginato de sodio haciendo gotear por medio de una jeringa. Después la solución de las células y alginato sobre la solución de cloruro de calcio. Segundo, pues empacamos la columna con las células inmovilizadas
agregamos la solución de sacarosa y se toma muestra de tiempo 0. Por tercero, tomamos las muestras de 1 mililitro a lo largo de la columna cada 7 minutos. Y por último, realizamos una prueba de DNS para determinar el grado de conversión, tomando 0,1 mililitros de muestra más 0,9 mililitros de agua más 1 mililitro de DNS. Y esto se somete a una ebullición por 10 minutos y lo enfriamos por 30 segundos y le adicionamos el agua de acuerdo a su curva de calibración. Bueno, vamos a hablar sobre los resultados. Se realiza una curva de calibración de las muestras obtenidas y se obtuvo una ecuación que fue y es igual a 0,0622x menos 0,0733. Entonces la y es igual a la absorbancia y la x es igual a la concentración de la glucosa que está dada en gramos sobre litros. Tomamos de ahí la absorbancia, en este caso fue la muestra 5, que fue 0,208 y vio como su concentración es 4,522 gramos sobre litros. Para ello se realizó una concentración máxima, que es la sacarosa inicial del 1%, y pues esto se realizó utilizando los monosacáridos que se obtuvieron del producto. Fue glucosa y la fructosa, que sus pesos moleculares fueron de 180, y si lo sumamos eso da 360. Eso se dividió por el peso molecular de la sacarosa, dando como 342. Y por último, esto se multiplicó por la concentración inicial de la sacarosa, que fue el 10 gramos sobre litros, dando como resultado 10,526 gramos sobre litros. Ya para último, para hallar la conversión, se hizo una división de la concentración sobre la concentración máxima, y eso fue 4,522 sobre 10,526 multiplicándolo por 100. Esto dio como un grado de conversión 42,96%. Bueno, aquí podemos ver nuestra tabla de las 10 muestras junto con sus absorbancias y las concentraciones ya calculadas junto con su conversión. Y a su lado se puede ver la gráfica de la concentración de glucosa versus absorbancia. Vale, ahora por parte del balance de materia aplicado al reactor, me voy a centrar en cómo se calculó la velocidad de reacción por los datos experimentales. El balance de materia general es entrada menos salida más generación es igual a 0. Si trabajamos en un régimen estacionario, tomamos la ecuación que se simplifica a Q por CO menos Q por Cout menos RB sobre BB, donde Q es el caudal, CO la concentración de sacarosa en la entrada, Cout la concentración de sacarosa a la salida, RB la velocidad de reacción y BB el volumen del lecho empacado. Como nosotros a través del DNS medimos la cantidad de sacarosa consumida, podemos reordenar esa ecuación para obtener directamente RB como Q por la concentración de la sacarosa consumida sobre el volumen. En nuestro experimento el caudal es aproximadamente 0,03 litros por minuto. Y el volumen del lecho que tomamos fue de aproximadamente 80 mililitros, o sea, 0,08 litros. Entonces, el factor Q sobre el volumen quedaría en 0,0375 minutos a la menos 1. Con este valor, la velocidad de reacción estará dada como RB, con ese 0,0375 por la concentración de la sacarosa consumida.
Por ejemplo, en la muestra 5 nosotros obtuvimos un resultado de 4.296 gramos sobre litro de sacarosa consumida. Entonces reemplazamos dentro de la fórmula, lo que nos da una velocidad de aproximadamente 0.161 gramos sobre litro. De la misma manera, nosotros hicimos el cálculo para todas las muestras. Los valores nos dan desde 0.056 hasta 0.427. Esto nos muestra cómo aumenta la velocidad de reacción a medida que se avanza en esta hidrólisis. En discusión de los resultados, teniendo en cuenta pues las tendencias generales, la coherencia de los datos y posibles errores experimentales que encontramos. Nosotros, al analizar los valores de sacarosa consumida y la velocidad, observamos una tendencia creciente a lo largo de todas las muestras. Eso significa que conforme el fluido recorre la columna de manera fluida, de manera progresiva, la enzima sigue produciendo monosacáridos. Las conversiones que nosotros tuvimos van desde aproximadamente 15% hasta cerca del 78% en la muestra 9 que tuvimos, lo cual concuerda pues con el comportamiento esperado de un reactor de lecho empacado y indica que no hay problemas dentro de esta parte. Por parte de la velocidad, de la magnitud de los resultados, nosotros tuvimos un rango entre el 0.056 de las velocidades a 0.293 en las primeras 9 muestras. Estos valores sí son razonables para un ensayo de laboratorio. También al comparar la masa de la sacarosa consumida por minuto con la masa de la sacarosa de la sacarosa que entra en el sistema, vemos que dentro de las muestras 1-9 todos los valores son consistentes, no se consume más de lo que entra, lo cual es coherente físicamente. Sin embargo, en la muestra 10 nos apareció un valor atípico, donde la concentración supera los 11 gramos por litro, lo cual corresponde a un valor mayor al 100%, lo cual no sería coherente, no es posible porque partimos de una alimentación de 10 gramos por litro de sacarosa y el máximo que se podría generar por hidrólisis sería de 10.5 gramos sobre litro. Además, la masa de la sacarosa consumida calculada en esa muestra es mayor que la masa que entra al sistema por minuto, lo cual también es físicamente pues no posible. Algunas causas pueden ser que la absorbancia de la muestra estuviera fuera del rango, que hubo algún error en las diluciones aplicadas, o que tuvimos problemas con la curva de calibración con un blanco posiblemente mal preparado, o alguna interferencia mayor. Se podría repetir la curva 10, verificar la curva de calibración como ya lo había mencionado y identificar como este tipo de datos anómalos.